Hola, un abrazo muy grande para todos. Nuevamente bienvenidos a este ciclo de videos introductorios para cada semana. En esta ocasión, el de la semana 3, donde abordaremos la primera parte de nuestro módulo, el contexto constitucional de los derechos en Colombia, la primera parte. Muy bien, vamos a estar meditando un poco sobre lo que ha sido el conflicto colombiano, pero hacia adentro, ¿sí? Ya hemos dedicado algunas clases a estudiar el comportamiento geopolítico de Colombia desde el conflicto internacional y cómo eso influye en la dinámica política y de ejercicio de poder en el país. Ahora vamos a mirar cómo ha dinamizado a partir de esa política internacional el conflicto interno colombiano. Para poder abordar este importante tema, entonces debemos de reconocer nuestra historia política, ¿sí? Y hacer uso de los diferentes elementos históricos que nos brinda la doctrina social colombiana en torno a los diferentes procesos, fenómenos, nichos o etapas que ha sufrido el conflicto interno de Colombia a lo largo de toda su historia, desde su conformación como Estado. Digamos que toda nación, todo país, antes de ser independiente, antes de ser república soberana, pues eh, tuvo que haber pasado por una serie de cambios, ¿no? De modificaciones incentivados por elementos potencializadores como el conflicto o la llegada al poder, ¿sí? Empezando por las coronas o por las monarquías, que tuvieron gran influencia en la conformación de los estados como hoy los vemos en Latinoamérica. El antiguo continente ha marcado hito en el desarrollo de la historia de cada país y Colombia pues no es la excepción. Muy bien, pues nuestro conflicto interno tiene unas etapas que tienen que ver con la maduración o con el crecimiento o el desarrollo de Colombia eh, como Estado o como República Independiente. Entonces, digamos que un primer escenario lo tenemos en el periodo prehispánico, ¿sí? Que arranca en 1492 con Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. El segundo nicho histórico en esta línea de tiempo lo tiene el proceso de conquista y la colonia española, que va de 1492 a 1776, ¿sí? Después cumplimos con ese nicho, con ese periodo y arrancamos el de la independencia, que va de 1776 a 1830, ¿sí? Después pasamos a la fase de conformación de la República, que va de 1830 a 1886. Pasamos a la hegemonía conservadora, el Partido Conservador, que va de 1886 a 1930. Y terminamos con el conflicto tal y como lo hemos vivido el día de hoy en pleno siglo XX y XXI, de 1930 a la actualidad. Por lo general, estos nichos históricos empiezan con un acontecimiento importante y terminan con un hecho o acontecimiento importante, ¿sí? Entonces, empecemos con el periodo prehispánico, 1492, pleno descubrimiento de América. Se le llama prehispánico porque nuestro punto de partida en la historia política de Colombia arranca con la conquista española y la imposición de la monarquía en el desarrollo de la cultura y en la explotación de los recursos del país con el descubrimiento de las Américas, ¿sí? Entonces podemos hablar de que el periodo prehispánico es común a todos los pueblos de América, es decir, a todos los estados latinoamericanos, y básicamente tiene dos hitos importantes. El primero es que hubo una afectación muy seria, muy notable a los pueblos, grupos y comunidades indígenas, ¿sí? Que eran los poseedores y explotadores de la cultura, los idiomas, la religión y las costumbres, los cultivos, ¿sí? Entonces hubo una invasión, ¿sí? Que generó un cambio transgeneracional, un cambio cultural, ¿sí? A partir del cual se constituyó en fuerza dominante, ¿sí? Y empezó una lucha por apropiación y explotación de recursos a partir de la subyugación de estas culturas. Y un segundo evento importante es la parte de la riqueza de los recursos naturales de los países latinoamericanos, como los conocemos hoy en día, especialmente el uso y exportación de metales, pues entiendas exportación, la salida de este material precioso de cada uno de los territorios hacia el antiguo continente o viejo continente, además de productos agrícolas y de otros
bienes como eh, de, de generación animal, ¿sí? Entonces, hilos, pieles, lanas, ¿sí? Etcétera. Entonces, digamos que el periodo prehispánico se caracterizó porque a partir del descubrimiento de América como el conocido Nuevo Mundo, ¿sí? Entonces, fue un preámbulo a la oportunidad que tuvo el viejo continente para explotar los recursos de la América como un nuevo territorio hallado, encontrado, registrado, conquistado, ¿sí? Y de esta manera potenciar la riqueza de los países en ese entonces considerados como potencias mundiales, ¿sí? Por encima o soslayando la riqueza cultural, ¿sí? Ideológica y patrimonial de cada una de estas naciones, lo que sembró los primeros hitos de la violencia en los pueblos internos de Colombia a partir de estos tratos y estas imposiciones coloniales que tuvieron nuestros pueblos indígenas inicialmente. Ya después viene el cruce de razas, ¿no? Entonces, con negros traídos del África, discúlpenme utilizar este término, así lo llama la literatura histórica, los negros del África, ¿no? Sabemos que son afrodescendientes, entonces, con afrodescendientes de estas partes, y por supuesto con los propios españoles que empezaban a residir allí. Hubo cruce de razas y esto generó un mestizaje que ha sido la línea genética que traemos hasta la actualidad y por supuesto traer la línea del conflicto porque sobre estos pueblos que estaban catalogados como indígenas, mestizos, grupos de colonos o población dominante, igual fueron parte activa y fueron víctimas de los rezagos y efectos de ese conflicto que generó la imposición de la corona española, sobre todo para la consecución de recursos, el aumento de la riqueza y pues el trasvase del poder o la imposición de la corona. Colombia, pues obviamente allí no fue la excepción y entonces pasamos al segundo hito o al segundo momento, que es el proceso de la conquista y la colonización española que se dio del descubrimiento de América en 1776. Digamos que aquí o fue más bien un momento muy importante porque España, pues la principal monarquía que tuvo efecto en Colombia, ¿sí? Desarrolló estos dos sistemas de una manera muy radical. Conquista no es lo mismo que colonia, entonces aquí lo que hay que entender es que son los métodos a través de los cuales la corona española se adueña y reparte el continente americano. Entonces, la conquista no es más que entregarle a unos individuos poder o autoridad sobre un territorio para que lo explote, ¿sí? Esa conquista se confería a través de unas autorizaciones, ¿sí? Entonces, la corona española entregaba a los conquistadores, que eran individuos oriundos de España, facultades o autorización para instalar haciendas y explotar los recursos, ¿sí? Y acabar con los grupos que pudieran hacer oposición, en este caso serían pues, los pueblos indígenas que pretendían defender su territorio, su riqueza, ¿sí? Y explotar estas tierras. Ya la colonia es cuando estas comunidades españolas entran a poblar. Entonces, la conquista es diferente a la colonia. La conquista entonces es la autorización de la corona o del rey, ¿sí? Para entrar a explotar y adueñarse. La colonia es, es el poblamiento, ¿sí? O la acomodación de estos pueblos extranjeros en tierras colombianas. ¿Por qué es importante? Porque a partir de aquí viene el cruce de razas y viene el desarrollo de la población y la exigencia y lucha de derechos por el uso de las tierras y la distribución de los recursos. Nosotros podemos decir que en Colombia la principal razón del conflicto, y esto tiene que ver con toda la historia de las guerras en Colombia, más acentuadamente las guerrillas, siempre ha sido la necesidad de una reforma agraria, ¿sí? La inequidad en la distribución de la riqueza, ¿sí? Para que la gente genere sus ingresos, viva, cultive, coma, ¿no? La falta de acceso a la propiedad, entonces eso también tiene una incidencia clave sobre la distribución de la tierra, ¿no? Pasamos a un tercer momento histórico, ese momento histórico se denomina el proceso de independencia, que va de 1776 a 1830. Digamos que aquí las colonias españolas, es decir, ya los pueblos acomodados o poblados,
en Colombia, podemos decir de esta manera, responden a los sucesos del contexto internacional de la época, la corona española, que sirven de ejemplo para las luchas por su autonomía y convertirse cada una en una nación libre. Entonces, en este periodo entre 1776 y 1830 encontramos un hito histórico muy importante que no ocurrió en Colombia, que tampoco ocurrió en España, pero sí tuvo incidencia para la política española que permeó o que afectó la política colombiana implementada por la corona. Y fue la caída en Versalles de la monarquía francesa en el año 1789 a través del proceso de Revolución Francesa, que ustedes saben que nosotros a ese granito histórico le debemos la creación del Estado de Derecho, que es un Estado que se preocupa por las libertades y los derechos y busca una organización democrática. Entonces pasamos de un rey que gobernaba, que tenía las facultades de administrar, de sancionar y de crear las normas en una sola persona de manera vitalicia y pasaba pues, en un mismo linaje de familia a un régimen donde ya todos participamos, ¿sí? Y se crean los parlamentos. Entonces, abandonar la corona e implementar un nuevo sistema a partir de la participación, ¿sí? Cambió la perspectiva de hacer política en ese momento de toda Europa, ¿sí? Permeó la corona española, la corona cede a estos sistemas, ¿sí? A través de los virreinatos, entonces esto llega a Colombia, llegan las ideas del nuevo modelo de hacer política, ¿sí? De la idea de los derechos, ¿sí? Y entonces empiezan las primeras revoluciones o las primeras disidencias violentas por la lucha de derechos, ¿sí? Entonces, miremos que desde la historia también ha habido geopolítica, ¿no? Pasamos a un cuarto hito, a un cuarto momento, que es la formación de la república, ¿sí? Ya cuando Colombia inicia ese periodo de autonomía, de independencia, ¿no? Y va de 1830 a 1886. Por supuesto, entre 1810 y 1820 Colombia se independiza, ¿sí? Pero es solo hasta 1830, 1886 que expide varias constituciones, varias reformas. Se le llama la edad de las constituciones porque es donde más se modificó la primera constitución, que fue la de 1821, la constitución de Cúcuta. Y digamos que aquí podemos decir que nacen las primeras configuraciones políticas. Entonces, se crea el Partido Liberal y se crea el Partido Conservador con ideas muy claras, básicamente tres. Entonces, el Partido Liberal quiere un sistema federal, es decir, quiere un sistema donde cada departamento se gobierne solo con su propia constitución, sus propias leyes. Quiere un sistema de libertad religiosa, es decir, un Estado laico donde cualquiera profese su ideología religiosa. Y quiere un libre comercio, donde cada departamento sea libre de hacer su comercio y de generar su propia riqueza y de explotar. Y el Partido Conservador quiere todo lo contrario. Entonces, en vez de un sistema federal, quiere un sistema centralizado que se gobierne desde Bogotá y desde Bogotá se destinen todas las órdenes, todas las instrucciones, nada lejano pues a lo que se hace hoy. Lo que pasa es que a pesar de que tenemos un presidente y tenemos un Congreso y un gabinete de ministros que gobiernan desde Bogotá, ¿sí? Nuestra constitución le entrega a los municipios y a los departamentos una autonomía para que también se autogobiernen y destinen sus propios recursos, y a esto le llamamos descentralización, ¿sí? Entonces, lo que quería el Partido Conservador era un sistema centralizado, sin descentralización, sin nada, que todas las órdenes vinieran desde Bogotá. Se le reconoció el poder a la iglesia, quería que el catolicismo, pues por supuesto, fuera una religión oficial impuesta, ¿no? Y entonces, ya sin libre comercio, sino proteccionismo, proteccionismo a aquellos sectores que generaban la riqueza. Era como una forma de perpetuar el feudalismo, solo que de una manera moderna, ¿no? Entonces empiezan a nacer estas líneas políticas. Posteriormente, entre 1886 y 1930, ya tenemos aquí un quinto hito, un quinto momento. Entonces, a ese se le denominó la hegemonía conservadora, porque desde 1886, que además se expide la constitución anterior a la de 1991, precisamente sobre eso es la tarea para esta semana. Se le llama hegemonía porque desde 1886 a 1930 todos los presidentes que hubo en Colombia fueron conservadores. Entonces digamos que el conservatismo se perpetuó en el poder, ¿sí? Y para poder bajar al conservatismo del poder hubo muchas guerras, hubo muchas violencias, ¿sí?
principalmente porque dentro de la parte económica el conservatismo quería un sistema de proteccionismo, es decir, preservar o conservar a aquellos que generaban riqueza. Entonces, quienes tenían la mayor parte de la propiedad concentrada, a esos somos los que vamos a apoyar, a esos somos los que vamos a respaldar. Significa esto que seguía esa lucha por la distribución de las tierras, de la riqueza, la necesidad de una reforma agraria, y esa fue la simiente del nacimiento de las primeras guerrillas y los conflictos en Colombia, como los conocemos en la actualidad. Las guerrillas, las FARC, el ELN, los grupos subversivos no nacieron siendo malos, nacieron siendo grupos que buscaban una reforma agraria, ¿sí? ¿Dónde se vuelve malo ese movimiento subversivo? Cuando empieza a ser permeado por el narcotráfico, y ese es el enfoque que tenemos de 1930 a la actualidad, que nosotros sabemos que este proceso de guerra termina o culmina con la suscripción del acuerdo de paz en el año 2016 en el gobierno del presidente Santos. Eh, Me devuelvo un momento a ese hito que hay antes del conflicto armado en 1930 a hoy, que es el de la hegemonía conservadora, porque hubo tres hechos que fueron muy relevantes, y el primero es la Guerra de los Mil Días, donde conservadores y liberales se enfrentaron, ¿sí? Los godos y los cachiporros, que decían nuestros abuelos, se enfrentaron y causaron estragos a diestra y a siniestra, prácticamente destruyeron todo el sistema nacional. ¿Sí? Y esa guerra de los 1000 días no duró 1000 días, duró 3 años. ¿Sí? Tenemos la separación de Panamá en el año de 1903. Digamos que la incidencia de la separación de Panamá no es que haya sido relevante para Colombia. Sí fue importante porque el canal de Panamá pues conecta el océano Atlántico, el Caribe con el Pacífico, y pues eso fortalece mucho el proceso mercantil. Pero aquí lo relevante es la incidencia que tuvo el gobierno norteamericano, ¿sí? Históricamente, a principios del siglo XX, sobre el país, al punto de perder a Panamá y entregar las principales operaciones mercantiles al Gigante Verde hacia el año 1903. Y finalmente la masacre de las bananeras, que fue otro hecho importantísimo. Recordemos que Colombia en 1920 su principal economía era el cultivo de café, ¿sí? Y entonces la agricultura se basaba también en cultivos de frutas, en especial el banano y otras líneas, como los cítricos. Estados Unidos invierte en fábricas de exportación de fruta, ¿sí? Entonces se crea la United Fruit Company, ¿sí? La compañía unida de frutas, ¿sí? Que genera el mayor empleo a nivel nacional de la época, ¿sí? Pero empieza a generar situaciones de explotación y de empleo en condiciones no tan dignas. De manera que estos trabajadores empiezan a sindicalizarse, empiezan a revolucionar, ¿sí? Y en un intento desesperado por contener, el gobierno colombiano, instado por los Estados Unidos, propietario de la fábrica, ¿sí? Entonces empieza a implementar o hacer un uso irracional de la fuerza, generando toda una masacre que marcó un hito. ¿Qué es lo importante de esta masacre? No es la cantidad de muertos, es la influencia económica del mercado americano para generar riqueza e insumos. Notemos entonces que los Estados Unidos siempre ha tenido una incidencia sobre el país, no solamente a nivel externo, como lo concluimos la clase anterior, sino también a nivel interno dentro del conflicto interno. Lo que pasa es que Estados Unidos, cuando las guerrillas empezaron a ser permeadas por el narcotráfico y se configuraron para generar el periodo de violencia que duró 60 años y que terminó en el 2016, bueno, entre los 50 y el 2016, Estados Unidos se aisló, pero invertía en programas como el Plan Colombia, ¿sí? Hoy financia la paz, pero a cambio de ciertas prerrogativas, principalmente enmarcadas en tratados internacionales. Muy bien, hasta aquí nuestra introducción. Entonces recordemos que tenemos unos 6 hitos. Empezamos con el periodo prehispánico antes de 1492, descubrimiento de América. El segundo es el proceso de conquista y colonia de 1492 a 1776. Conquista y colonia son dos cosas diferentes. El proceso de independencia de 1776 a 1830, mediado por la Revolución Francesa. La formación de la República de Colombia de 1830 y 1886, la hegemonía conservadora de 1886 a 1930 y finalmente la edad del conflicto armado de 1930 hasta hoy.
Mm, claro que hasta hoy no tanto, hasta el 2016 y del 2016 al 2020, el seguimiento al acuerdo de paz que hacen los organismos internacionales. Bueno, sobre esta disertación vamos a hablar de la rúbrica para esta semana. La rúbrica nos dice que una vez realizado el rastreo de la lectura sugerida, ya hicimos un pequeño resumen, y después de ver el video recomendado que se titula Historia Constitucional Colombiana, recomiendo que hagan un rastreo de este video, de manera individual o en grupos no superiores a 3 estudiantes, elaborar una línea de tiempo. Usted la puede elaborar gráficamente utilizando cualquier herramienta digital, lo que usted desee, PowerPoint, Prezi o cualquier programa de diseño. Una línea de tiempo, ¿sí? Que permita visualizar de forma gráfica y dinámica los principales periodos y sucesos de la historia de Colombia. Ya los estudiamos aquí, esos 6, ¿sí? Y en la misma línea de tiempo, por favor, haga un énfasis en aquellos hechos que marcaron en mayor medida el actual contexto del país. ¿Sí? Eso ya es a criterio personal. Por ejemplo, para mí fue muy importante el periodo comprendido entre 1776 y 1830, que es el proceso de independencia, no porque Colombia logre la independencia en 1810, ¿sí? Sino porque en Europa se da la transición de las monarquías a los parlamentos y eso cambia todo el sistema político, tanto que no solamente logra poner en jaque a la monarquía de España y a la monarquía de Inglaterra, sino que eso llega hasta Colombia y los grandes idealistas políticos empiezan a revolucionarse y a exigir la independencia de la corona de España. Y en Colombia lo logramos en 1810. Digamos que para mí eso es importante, ¿sí? Para mí puede ser trascendental. ¿Cuál de las 6 edades es trascendental para usted desde su criterio de aprendizaje? Esa es la pregunta y el esquema que usted debe de resolver a través de esta rúbrica evaluativa. Recuerde que tiene plazo para esta entrega del 18 de agosto hasta el 23 de agosto a las 12 de la noche. Bueno, hasta aquí nuestra disertación. Como siempre es un abrazo, perdón, es un gusto contar con ustedes, eh, sentirlos cerca, participarles de estos presaberes tan interesantes. Y bueno, un abrazo ahora sí. Dios los bendiga mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad.